Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos aquí presentes a las 7 p.m. hora de New York para juntos hacer este programa con una invitada muy linda y un testimonio súper especial. Así quiero recordarles que el próximo miércoles estaremos aquí presente a las 7 p.m. junto a Janut Wanat. Esto es septiembre 17. Él nos presentará Mundo de separación a través de mi alma. Septiembre 24, nuestro querido amigo Alberto Lisboa. Él nos presentará experiencias con inteligencias celestiales. Octubre 1, Ucash Flores Ortiz. Ella nos dará una charla que se llama La práctica de la bioenergética. Qué lindo todos ellos. Agradecerles siempre y cada uno de ustedes que están presentes miércoles tras miércoles con nosotros haciendo este programa. Gracias por compartir cada uno de nuestros videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube, darles un like, un me gusta y sobre todo suscribirse en el botón rojo. Gracias, gracias, gracias por compartir todo este conocimiento. Por favor, continúen haciéndolo. Esto nos ayuda a poder seguir vivos en estas redes sociales. Así, hoy día desde Santiago de Chile, con nosotros ya conectada, Margarita Parey. Ella nos va a presentar Regresa a tu mundo. No es tu hora todavía. Un testimonio verdadero. Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? Hola Adriana, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien también, Mm. gracias a Dios. Aquí ya cambiando un poco la temperatura, ya vamos tomando un poquito más de frío y así va el calorcito para el sur, ¿eh? No, acá estamos bien. Hoy día hace calor. Muy bien, no mande tanto calor, dice usted. Así, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces. Eh, bueno, yo soy auxiliar de aseo, Excelente. ¿ya? Y apoyo en conserjería. Hace 4 años ya estoy trabajando. Mi mamá se me fue y me puse a trabajar. Así que eso. Bueno, y casada, siempre me preguntan si tengo hijos. Sí, pues sí los tengo. Le digo, tengo mis hijos, mi esposo. Y eso, pues más cosas más detalladas no tengo. Qué lindo. Me encanta que seamos abiertos y estamos en este presente todos así moviéndonos juntos unos con los otros, ¿no? Ahora, regresa a tu mundo, no es tu hora todavía. ¿Cómo comenzó esto? Esto comenzó el año 2000, ¿ya? Yo nunca, y siempre digo, yo nunca he tenido experiencia eh, relacionada a este tema hasta que me tocó vivirla. Y creo que el haber vuelto tiene tiene propósito tanto para mí como para compartirlos y alimentar espiritualmente a la gente. Y decir, vuelvo a repetir, al menos la experiencia que yo tuve, digo que la muerte no existe, ¿ya? El morir es soltar el cuerpo, pero nos vamos a otro lado. Y eso es para mí lo que yo siento, esa es una vida eterna. Nos vamos a la vida eterna, nos vamos con el Creador. Yo hablo a lo que yo siento y lo que yo me di cuenta aquella vez cuando mi espíritu sale del cuerpo. Otras personas pueden tener distintas maneras de pensar, otras opiniones, pero yo quiero compartirles mi caso, lo que yo viví. Adriana, esto me ocurrió el año 2000, han pasado varios años, pero me doy cuenta que el tiempo de uno no es el mismo tiempo de Dios, ¿ya? Han pasado ya 25 años y en mi mente tengo muy claro el recuerdo de todo lo que pasé aquella vez. Bueno, cuento, yo ese día me levanté por la mañana, el 4 de noviembre, voy a dejar un encargo que mi esposo me había dicho y al volver me dan unas puntadas en las sienes, acá.
fueron bien, bien delicadas porque nunca las había sentido. Llego a mi casa y me da otro dolor de cabeza, oscilaciones, y ese día estaba mi hermana acá en la casa también, y yo le digo, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Y de repente me senté en el sillón y me voy hacia el lado. Empiezo a doblar. Adriana, los brazos, las piernas eran, pero muy, muy sorprendente. Era como estar estrujando un paño. Así estaba, eso estaba pasando con mi cuerpo. Bueno, la cosa es que mi hermana llamó a mi mamá y me llevaron al hospital más cercano y el médico ese día que me recibe dice, me pregunta a mí, ¿qué consumiste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Me decía. Y mi hermana les dijo, ella no consume droga, lo que sí fuma. Yo sí en mi actualidad fumo, tengo que ser honesta. Y mi hermana recuerdo que ella le dijo, hágale el examen del pelo, que me sacaran un poco de pelo y vieran si tenía drogas o no en mí, po. Ujú. Y recuerdo que escucho una voz de un médico que dice, esta paciente está con un daño neurológico, traslade la urgencia a neurocirugía. Neurocirugía es un hospital donde se especializa en cerebro. Llegaron conmigo hasta allá y el médico pide un escáner de urgencia. Yo en mi mente recuerdo y escuché todo, por eso lo que yo viví, yo solo estoy compartiendo. Nadie me lo contó, es lo que yo oía, A este ¿ya? punto tú ya estabas inconsciente. Yo estaba inconsciente, o sea, no, Consciente, pero tu cuerpo inconsciente, como desmayado, una cosa así. mi cuerpo nada, no valía nada, po, pero era mi interior estaba sano, sano. La cosa es que el médico que manda a hacer los escáneres, eh, ya se los entregan, bueno, me hicieron los escáneres, esperaron un rato, le llevaron los resultados al médico y recuerdo que el médico dijo, muy claro recuerdo esa vez, hablen con los familiares de la paciente y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Esa fue la respuesta del médico a lo que él dio aquella vez. Y la cosa es que en ese mismo momento, cuando dice que yo estaba para despedirme, que yo iba a morir, siento que algo sale de mi cuerpo. Yo estaba el cuerpo en la camilla y mi espíritu sale. Me presenté al lado y veo algo estirado en la camilla y yo me preguntaba qué hacía ahí acostada si estaba de pie. Mm. Y la cosa es que empiezo yo a salir, empiezo a caminar por el hospital hasta llegar a la calle donde habían personas conocidas que eran mi hermana, sabes que bueno, que estaba conmigo, y unas personas, unos conocidos vecinos que llegaron también esa vez. Y yo los miraba, pero miraba otros lados también porque yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué nadie me ve? Y después volví yo al cuerpo. Y esto de entrar y salir del cuerpo lo estuve viviendo alrededor de 10 a 15 días más o menos. Y, y después empiezan a pasarme cosas, lo cual mi espíritu salía del cuerpo y se iba, bueno, viajó para muchos lugares y llegaba a lugares específicos también, pero siempre relacionado a presentarse en los lugares donde yo conozco. Fue aquella vez a la casa de mi suegro, estaban haciendo habían personas allá y yo llegaba, mi espíritu, ¿ya? Y yo decía, y yo los saludaba, pero a mí nadie me saludaba. Eso era lo más que me inquietaba. Yo decía, ¿pero qué les hice? Y la cosa es que como nadie me saludaba, nadie me miraba, yo volví al cuerpo. Gracias a Dios nunca fui desviada. Siempre el espíritu estaba fuera, pero cuando tenía que entrar al cuerpo, entraba sin problema, ¿ya? Y así pasaba la noche y después sucesivamente, al día siguiente se levantaba el espíritu, llegaba al jardín donde estaba mi hijo estudiando, era pequeño en ese tiempo, y en ese tiempo mi hijo tenía 3 años, ¿ya?
Yo veía lo que estaban haciendo, mi hijo estaba llorando, mi espíritu estaba inquieto, que no sabía qué le iban a hacer, qué le estaba pasando, y yo volví al cuerpo y yo decía, por favor, ¿qué le pasa a mi hijo? Que llamen, llamen, ¿qué están haciéndole a mi hijo? Y mi mamá ese día, por lo que ella me contaba, que tuvo que llamar al colegio para ver qué pasaba con mi hijo, lo cual él se había mojado, le estaban cambiando su ropa y eso. Mi mamá dijo, hija, está bien el Pablito, no te preocupes. Y la cosa es que volvía después yo a salir a otro lado y en una de las salidas, Adriana, a mí me sorprendió harto porque me fui acá al Ministerio de Educación, donde empecé a ver papeles porque una tía y el hijo estaban preocupados porque no sabía cómo iba a salir graduado de psicología. Y me fui al ministerio, me senté en la silla, abro un computador y empiezo a ver el nombre de mi primo y ahí salía que iba a salir graduado con muy buena nota de psicología. Vuelvo al cuerpo y le digo a mi mamá a dónde yo había ido y me dice, hija, tú no has salido de aquí. Y yo le decía, mamá, pero yo sé que va a estar bien, que va a tener buenos resultados, pero yo hablaba mal. Ya, yo balbuceaba. Era lo sorprendente que yo con mi mamá tuve muy buen contacto. Ella me entendía lo que yo decía, ¿ya? Y la cosa es que después mi mamá le cuenta pues, a la hermana y mi tía también estaba sorprendida. Pasó el tiempo, bueno, esto yo, como le cuento, yo caí el 4 de noviembre y hasta más o menos, hasta el veintitanto de noviembre, 23 por ahí, 23 24 estuve viviendo experiencia de salir del cuerpo y entrar. Y es así donde yo averiguaba cosas y supe muchas cosas y una de esas cosas fue bien sorprendente porque supe algo personal de alguien muy directo a mí que yo se lo conté. Siempre me dicen, pero Margarita cuenta. Yo le digo, eso yo se lo conté a la persona indicada y ahí se cierra porque hay cosas que uno puede contar y otras cosas que no. Eh, Y ya, y la cosa es que después ya cuando me quedé en el cuerpo, ya cuando no salí más, o sea, disculpe, cuando empecé a salirme ya para no andar más en el ámbito terrenal, en espíritu, me empiezo a elevar. Ya esto fue alrededor de 10 a 15 días más o menos. Y ahí llegué a una parte donde yo no sabía dónde estaba el espíritu mío, igual estaba un poco preocupado porque no había nadie más que yo en ese lugar. Y el color era un color gris y de repente aparece una luz, ¿ya? Una luz, es que es difícil explicar el color que era, pero era un brillante que acá no hay, Mm. ¿ya? Y mi espíritu caminaba hasta allá y de repente me faltaban, como digo, 2 a 3 pasos para cruzar esa luz y se me presentan 3 personas que era mi abuelo, un vecino de acá al lado de mi casa y un primo. Y mi primo me dice, Margarita, este es el cielo. Y él estaba vestido, ellos, los tres, estaban vestidos con ropa que andamos acá en la tierra. Y, y me dice, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Y yo miraba la tierra y yo veía a la gente que andaba haciendo sus cosas, andaba comprando cosas, y la vida normal, pues, lo cotidiano. Y de repente me dice, ándate nomás, me dice, yo estoy esperando a la Gloria. El Señor la mandó a buscar, en 10 días más tiene que estar acá. Wow. Y mi abuelo me decía, ven a conocer a tu abuela. Y él movía su mano para invitarme a que yo entrara. Y yo le decía, abuelo, tengo que hacer cosas, después vuelvo. Mm. Yo digo, a ellos yo los vi porque ellos fueron las personas que yo conocía antes de otras personas. O sea, es como decir los más cercanos que se hayan ido. Porque yo a la mamá de mi mamá no la conocí. Pienso que por eso ellos se presentaron, o el Señor les dio el permiso para que mi espíritu estuviera tranquilo en el fondo
y que yo los viera y que para saber que están bien y que hay vida. Porque mi primo me decía, Margarita me dijo, dile a todos que estamos súper bien y que no se preocupen. Y en ese momento ellos se despiden, me despido yo también de ellos y empiezo a retroceder. Y cuando yo venía retrocediendo, escucho una voz que me decía, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y yo giré mi cabeza para ver quién me hablaba y veo un ser grande con una túnica y le veo del cuello hacia abajo y solamente le escuchaba la voz, una voz que daba mucha, mucha seguridad. Y yo quería preguntarle cosas, pero sin embargo él sabía que yo quería preguntarle, pero me decía, eh, vive tu momento y no averigües más. Vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. O sea, él me dijo, ve a tu mundo que no es tu hora todavía y di que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y di que la muerte no hay que llorarla. Y de repente el espíritu mío venía retrocediendo y la voz me seguía hablando y me decía, eh, en tus manos tendrás el don de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. Y lo cual también me decía que yo iba a tener una hija y mi hija iba a ser una bendición. Claro, eh, digo bendición, lo que la voz me decía, porque haber pasado esto que pasé, que fue algo complejo, y haber vuelto, y después mi hija nació, nace 3 años después. Cuando, discúlpeme, me adelanté un poco. Cuando la voz me decía que yo iba a recorrer el mundo contando el testimonio que él me hizo pasar, y ni siquiera es mi testimonio, es algo que yo viví para contarlo. Exacto. Eh, y me decía que iba a recorrer, disculpen, iba a recorrer el mundo, en mis manos iba a tener el don de sanidad, pero en quien no creyera no iba a poder hacer nada. Grandes problemas vas a tener, me decía, pero en mi nombre vas a salir victoriosa. Y de repente siento que mi espíritu encaja al cuerpo y empiezo a escuchar las máquinas de los monitores, porque yo estaba con un drenaje donde la sangre salía, estaba monitoreada, estaba en la UCI, en la UTI, el lugar más grave. Y escucho una voz de un médico que dice, la paciente del doctor Jorge Mura está recuperando los signos vitales. Wow. Así que el doctor se acerca esa vez y me dice, hola, siempre me acuerdo, hola, ¿cómo estamos? Margarita me hacía preguntas, me decía, Margarita, ¿tú eres casada? ¿Tienes hijos? Margarita me dice, ¿cómo se llaman tus hermanos? Y yo nula. Yo no sabía que estaba casada, no sabía que tenía hijos, no sabía que tenía hermano, que tenía papás, no sabía nada. O sea, yo estaba en blanco. Y de repente escucho que el médico decía que ya, que, hay que, que me tenían que estar monitoreando para ver cualquier cosa, porque los signos vitales estaban ya recuperando de a poquito. Y después me dejaron en una sala donde me estaban, yo siempre digo, yo soy y siempre he sido bien agradecida del hospital porque en ese lugar conocí la presencia de Dios, en ese hospital conocí y entendí que tenemos una vida que nos espera, que no somos eternos terrenalmente, pero sí espiritualmente somos eternos y que tenemos un Dios real. Ahí, siempre me acuerdo de ese hospital y eso. Bueno, la cosa es que después cuando pasaron después de los 15 días, porque como les digo, cayó el 4 de noviembre y salí de alta el 23 de diciembre, ni Wow. siquiera un mes, ¿ya?
Y ese día, cuando me dieron el alta el médico, me dice, ese día había ido mi esposo también a visitarme y me dice, Margarita, ¿te quieres ir de alta? Y yo lo quedo mirando, yo le digo, ¿verdad? Sí, pues me dice. Y le dice a mi esposo, llame, anda a hacer los papeles, dijo, para que se vayan, te lleves a tu señora. Y recuerdo muy claro y muy bien las palabras que el médico dijo, me decía a mí, me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer, Margarita? Tú tienes que ir a la cordillera de los Andes y darte con ella en el pecho. ¿Qué haces aquí? No lo sabemos. Y también me decía, ya te vas de alta, y le decía a mi esposo, me acuerdo, ya, no hagan ni tal de tener guagüita. Guagüita son niños, Niños. bebé, ¿ya? Porque tu señora no puede. Esas fueron las palabras que el médico dijo. Listo, me arreglé, nos vinimos y yo llego acá a mi casa. Pasó el tiempo, 3 años después, nace mi hija. Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado después que estoy compartiendo lo que estoy contándoles ahora? A mí me ocurrió el año 2000. ¿Las redes sociales en qué año se hicieron masivas? 2003, 2004, de allí en adelante. Y lo estoy haciendo. Qué lindo. Y siempre, siempre, bueno, ahora ya como estamos, ha pasado los años y estoy más clara y siempre viene a la mente eh, el querer saber si hay algún experto en que me diga si lo que yo viví es real o no es real. Siempre, siempre he querido saber y juntarme con un experto y que conozca mi caso y que me diga, si no fue Dios quien me levantó, si no fue Dios quien me sanó, entonces ¿quién? Siempre he preguntado eso. Yo diría que ya lo sabes, Sí, que no es necesidad de buscar el experto porque ya lo tienes, ya eres. sí, porque el ser humano, acá los profesionales estudian la materia, la ciencia humana, esas cosas, pero ellos son seres humanos, están buscando información, pero uno es una persona también que vivió una experiencia fuera de lo común. Esto es, yo no, no sé si me entenderán o me apoyarán en lo que yo digo, esto es algo, o sea, mi vida, lo que a mí me pasó fue un milagro muy grande. Si el médico no daba posibilidades de vivir, Dios quiso otra cosa, que viviera para contar que la muerte no existe. Solamente soltamos el cuerpo para irnos a otro lado. Me han preguntado, Margarita me dice, pero hay vida, hay vida. Si hay vida al otro lado. Hay que tener fe, crean, oren. Orar es una conversación que cada persona puede tener con el Señor. El Señor está ahí. Ahí está esperando que le oremos, que le busquemos, que lo invitemos a estar con nosotros, que nos acompañe. Así es. Margarita, ¿y cuál fue el diagnóstico que te dieron? ¿El por qué te sucedió eso en tu cuerpo físico? Eh, Mire, el informe médico decía una MAP. ¿Qué es lo que es una MAP? Malformación arterovenosa. ¿Qué es? En el cerebro yo tenía una venita más hinchada que las otras. Las venitas del cerebro es como un pelo, Ujú. pero una de las venitas mías estaba más gordita y esa se reventó. Así. Eso es. Ahora, ya sabemos el para qué te sucedió esto. No. Eh, a partir de esto, ¿qué crees que es la muerte? La muerte es volver a casa. La muerte para mí es volver a casa, volver a quien nos creó, conocernos cara a cara con quien nos creó.
Y, Aquí estamos, yo le digo, estamos aquí aprendiendo, porque todos los días uno aprende cosas, entendemos cosas y siempre nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿O por qué él es así? ¿O por qué él tiene más que yo? ¿Por qué las personas tienen más facilidades y yo no? ¿Cierto? Todos somos distintos, distintos en el sentido de profesión. Todo trabajador tiene distinta profesión, ¿cierto? Pero uno se pregunta, ¿por qué yo no? Esfuérzate. Si tú quieres lograr algo, esfuérzate. Pero si sientes que no, aunque te esfuerces, no entiendes, pídele al Señor. Pídele al Señor que te guíe, que te dé el entendimiento y muchas cosas van a aclararse en la mente. ¿por qué A mí, crees que esto le sucede a algunas personas y no a todos? ¿Para qué morimos? eh, ¿por qué hay que morir? ¿Por qué? Sí, pues yo también me pregunto, ¿por qué hay que morir si estamos aquí? No sé. Qué lindo. Somos escogidos, lo que sé que somos escogidos en el caso mío, fui escogida para compartir lo que les estoy compartiendo en cuanto a decir que la muerte no existe, que tenemos vida, donde nos vamos a encontrar con nuestros familiares que ya se han ido y, y no sé la otra parte cómo responderle por qué morimos, no sé. Cuando estabas en estado de coma y tu alma salía del cuerpo y entrabas, ¿tenías conciencia en ese minuto que estabas en un estado de coma, que eras capaz de salir de tu cuerpo que estaba yaciente en la cama? No, no sabía. No entendía por qué yo salía, entraba, no. Hasta que, como le digo, hasta que después me di cuenta que solamente el cuerpo es una cáscara para habitar la tierra. Es la ropa para habitar la tierra. No, más allá, no sé, no tengo explicación. Si hay cosas que yo quisiera tenerlas, pero no las tengo. Solamente vuelvo a contar, a decir, viví esa experiencia para que entendamos que la muerte no existe. Es muerte corporal, no es muerte eterna. Tenemos una vida eterna, sí, no es muerte eterna. A este punto ya no existe ese temor de morir. Si llega la hora, irías en paz. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque también sé que me voy a encontrar con mi mamá, con mi papá, con las personas familiares que ya se han ido, se han adelantado. Los voy a ver. Si esa vez cuando yo estuve allá, se me presentan las personas que les nombré, estuvieron ellos para recibirme, ahora el día que me toque ser llamada a mí, yo sé que va a estar mi mamá, mi papá, ahí también. ¿Y cómo fue ese momento, hablando de tu mamá, que podías comunicarte con ella? Era una conexión de madre a hija, po. Una conexión que mi mamá siempre, igual, siempre me decía, hija, me dice, nadie te entendía como te entendía yo. ¿Sí? Po. De haber hablado, porque yo balbuceaba, a mí no me entendía lo que yo hablaba, yo balbuceaba. Esa conexión que solamente el Señor sabe el porqué. Y cuando mencionas que pudiste entrar en un computador, ¿cómo fue? ¿Podías tocar? ¿Tenías sensibilidad táctil o era como telepático? No, mire, yo me acuerdo que yo llegaba a ese lugar y me sentaba y empezaba a tocar con mis manos, a tocar y a buscar la información, poner el nombre de la persona y ahí salía, tocaba. Sí, qué interesante, ¿no? Qué interesante.
Y cuando Sí. comienzas a elevarte, ¿tienes realmente esa sensación de elevarte a un lugar diferente o no sé, o fue como un sentimiento? Eh, cuando veía yo el cuerpo mío en la camilla y me empezaba a elevar y yo decía, ¿por qué me alejo de mi cuerpo? Y empieza a elevarme. Y yo veía mi cuerpo ahí en la camilla, pues, pero yo decía, ¿por qué me alejo? No entiendo. Y ahí empecé a, a elevarme hasta llegar hacia ese lugar. Qué interesante, ¿qué es esto? ¿Sentías temor? Mm. ¿Sentías como una paz, como seguridad? Me sentía libre, porque es el cuerpo el que a nosotros nos pesa, por tanta cosa que uno vive, por cosas que nos pasan, de todos de los sentimientos que sentimos estando acá en la tierra. Pero eso lo siente nuestro interior. Cuando nos pasa algo, sentimos angustia, es nuestro interior, no se nos ve por fuera, por el cuerpo, es nuestro interior el que sufre. Así es. Y el espíritu al salir se sintió libre. Yo lo que sentí fue libertad, fue algo pues, espectacular, En ese momento espectacular. no pensabas en tu familia, en las preocupaciones terrenales. Yo me había olvidado de todo. Yo me olvidé de todo, como le había contado. A mí se me había olvidado que tenía un hijo, que tenía a mi esposo, a mis papás, todo, hermanos. Sí, en un punto estabas rodeada de todos ellos, incluso salías a visitar a la gente, podías ver, eras consciente que estabas en la tierra. Y Sí. después pasó un periodo de tiempo, ¿crees? ¿O tienes conciencia de eso? ¿Cómo fue que te olvidaste o sí, te olvidaste No, básicamente de eso? mire, cuando antes de haberme elevado hacia ese lugar que yo siempre le nombro cielo, cuando estaba mi espíritu acá en la tierra, cuando yo llegaba acá a mi casa, yo veía gente que estaban reunidas porque estaban haciendo bingos a beneficio, ¿ya? Y habían varias personas. Y me acuerdo que yo llegaba, me ponía al lado de las personas, pero nadie me miraba, nadie me hablaba y yo decía, hola, oye, ¿por qué no me hablan? Pero no entendía, yo todavía no entendía por qué nadie me hablaba, nadie me miraba. Esa era la angustia, era el espíritu mío igual sintió eh, esa angustia, po. La sentía, o sea, o pena, porque yo mientras estaba con ellos, nadie me miraba. Eso es lo que pasaba, eso es lo que me hacía preguntarme qué he hecho, qué les hice, por qué nadie me habla. Y después, cuando mi mamá me iba a ver al hospital, yo le decía, mamá, estuvo tal persona en la casa, estuvieron tal persona en la casa, pero nadie me mira, nadie me habla, ¿y qué les hice? Hija, me dice, tú no has salido de aquí, tú estás muy grave. Y eso me lo decía mi mamá. No, ya, me dice calmadita, tranquila. Pero yo no entendía, pues no entendía por qué me dice si yo estoy grave y yo veía en la casa quiénes estaban. Pero mi mamá decía, igual les preguntaba, ¿quién está en la casa? Y allí le decían, tal persona, la Margarita lo está viendo, dijo. Así que mi mamá me decía, igual, hija, si lo tuyo fue muy sorprendente, muy sorprendente. Qué interesante. Merita, adelante. Gracias. Hola Margarita, y desde Santiago de Mm, Chile. Estoy aquí en Santiago, en la zona centro, Santiago Centro. mm, Hola, he escuchado hace un par de años, escuché también tu testimonio, fue muy interesante, muy bonito. mm. Y me recuerdo, ¿cómo se llama?, de esa experiencia que increíble, digamos, que tú pudiste salir de tu cuerpo y tu espíritu se elevó. Tú al Ujú. elevarte, ¿tú sentías que iban como por un túnel o solamente la sensación de que te iba elevando hacia arriba, hacia el cielo?
Me acuerdo cuando mi espíritu empezó a elevarse, lo recuerdo muy bien, y de Claro. repente el espíritu llegó a una parte donde había mucha nieblina. Ah, sí, Vio nieblina y de repente ahí visualizó una luz. ya. Eso. Pero tú no en ningún momento viste como la imagen como de Dios, del Creador, de algún ser celestial, así. Nada, nada de eso, solamente la sensación de estar viviendo una paz, una tranquilidad, ¿sí? Mi espíritu se iba tranquila y llegó a ese lugar donde no tuve, gracias a Dios, siempre lo digo, gracias a Dios no tuve ningún inconveniente para llegar hacia ese lugar y Mm, encontrarme con quien me recibió y me envió de vuelta. claro. Tú escuchaste la voz dentro de ti, ¿no es cierto? Así como que te Yo, hablaba que no era tu tiempo, no era tu hora, ¿sí? yo vi a un ser con una túnica Ah, blanca. Él me hablaba ah, ya, con una túnica blanca que flameaba y él, mientras yo venía volviendo espiritualmente, esa voz me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio. ya, Él mira, me hizo pasar. Y ahora, si me preguntan para mí quién es él, para mí es Dios. claro. Para mí es un Dios. Qué maravilla. Ahora, Sí, también tú mencionaste que cuando te dieron de alta te habían dicho que no podían intentar de tener otro hijo, porque tú ya tenías un hijito de 3 años, ¿verdad? Y que sí. no podías, ¿no es cierto? Pero parece que con el tiempo tú tuviste Tres una niños, niña, tres hija niños nació. más. 3 años después nació mi hija. Y la voz me Oh. decía, vas a tener una hija y va a ser una bendición. Mi hija la tuve 3 años después. Mira, y dime una cosa, y parece que ese hecho se lo contaste tú al médico, ¿no es cierto? Y el médico no podía creerlo, que podías tú haber engendrado hijo en circunstancia de que sabía que por tu enfermedad misma estaría incapacitada tal vez, y se Sí, sorprendió, ¿verdad? un montón. A mi hija la llevé yo al hospital y hablamos con el médico, no el médico que me operó, sino que el médico Ya, que me dio el alta, pero él siempre estaba él fue uno de los médicos que también participó en la operación, él sí, también, pero él no me operó, claro, era estaba recién ejerciendo su profesión. Y claro, esto es más o menos hace a ver, como 10 años atrás que fui con mi hija, hablé ya, con él y se acordó por el apellido mío. claro. Y le digo, hola doctor, ¿cómo está? Hola, me dice, yo soy Margarita Fará, y le digo, yo no sé si se acuerda. Sí, pues me dijo, ¿cómo está? Y estuviste grave, pues me dijo. Y yo voy, y como yo andaba ese día con mi hija, yo le hago así, se la presento. ¿Quién es? Mi hija. ¿Será? Pues me dijo. Yo venía con una respuesta que me dio la otra parte. Por eso yo le digo, es algo para mí, es un milagro pues, muy grande. Un Claro. milagro que se hayan cumplido las cosas que viví yo al otro lado. Y disculpen, cuando mi primo al otro lado, el que me decía que volviera, que él estaba esperando a Gloria, Gloria era era la cuñada de mi papá. En 10 días más ella tenía que estar allá y ella falleció 10 días después. Oh, sí, de veras, claro. Qué asombroso, ¿eh? Como de arriba están al tanto de todo lo que está Mm, sucediendo mm, acá, ¿no es cierto? Porque mm, lo que muere es el cuerpo, pero el sí, espíritu es el que vive eternamente y tú crees sí, también en otras vidas, ¿no es cierto? Que tú vas a sí, vivir otras vidas, sí, que no es solamente esta vida terrenal, sino que vamos a tener, no, vamos a encarnar de nuevo nuestro cuerpo, es que ¿verdad? es vida eterna, es vida eterna. Claro. Tenemos vida eterna, no es vida provisoria, no es así. Así que el Claro, día que no tengamos que partir, yo, usted, otras personas, no sé, digámosle gracias Señor por el tiempo que me prestaste. Yo claro. ese día cuando estábamos velando a mi mamá, yo le dije a las personas, yo les agradezco mucho por estar en este momento con nosotros, acompañándonos en un momento tan penoso, Ujú. pero yo sé que mi mamá entró al lugar donde yo no pude entrar y le doy gracias a Dios
porque me prestó mi mamá y, o sea, me hizo pasar a mí eso y darme cuenta que mi mamá está en ese lugar, po. Y gracias a Dios, le decía yo, me prestó a mi mamá por un tiempo. Una Se lo agradecí. tranquilidad. Y Qué yo me lindo, sentí ¿eh? bien, mis hermanos igual dicen que, bueno, la muerte de mi mamá fue muy penosa, po, pero yo digo, yo señor, yo sé que mi mamá, usted me la recibió y mi mamá cumplió todo lo que como mamá pudo haber cumplido, que es apoyar Hermoso. a sus hijos. Sí, Hermoso. Es bonita tu experiencia porque lo que tú tuviste fue una experiencia cercana a la muerte, claro. Y como decía Adriana, o sea, tú no, el hecho mismo que tú mismo estás narrando a través de todos estos años, ya la certeza la tienes tú. Y además sí, tantos casos, porque yo creo que con tu caso tú estás preocupado de ver que en YouTube hay tantos casos que se encuentran de encuentros cercanos a la muerte. Entonces, uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Aprendiendo y vas sí, comprendiendo más tu experiencia. sí. Pero, ¿sabe qué? Mire, cuando a mí me ocurrió esto, que fue el año 2000, y la voz me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Y yo decía, pero recorrer el mundo, ¿de qué manera? Si no tengo plata como para viajar por todo el mundo. Y claro, pues, el Señor le dio la inteligencia a las personas que inventaron redes sociales, ¿Cierto? Claro. porque estas redes sociales no estaban años atrás. Las redes Oh, sociales se hicieron masivas después del 2000, 2003, 2004, 2006, ahí empezó el boom de las claro. redes sociales. Claro, y de esa forma tú has podido dar a conocer a través de este mismo encuentro del miércoles en New York, así, Mm, digamos que lo ven ya después de estos montones de gente, cantidad de todos los países del mundo, entonces encuentro que es tan lindo tu testimonio y además que bueno tener claro tu proyecto de vida, cuál es mi misión, ¿no es cierto? Tu misión, porque yo creo que vinimos a esta vida a tratar de ser mejores seres humanos, ¿no es cierto? A dar amor, a dar cariño, porque sí. siempre yo he dicho, el día que uno muera no le va a decir, ah, tú eras presidenta, oh, tú eras abogado. No, son No, los hechos de no. amor, los hechos de amor son los que van a, van a ser En la tenidos en tierra cuenta. en la tierra uno puede tener muchos títulos, Claro, pero el título cl- no se lo va a llevar. claro, exacto, claro, No se lleva ni un título, nada, se lleva, va dentro del cajón y se claro, acabó la claro. vida. Así Hermoso, que bueno, mire, yo siempre comparto textos bíblicos donde a mí, yo siempre digo, a mí me llega mucho, donde dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras, claro, claro, mientras. claro. Sí, es Así hermoso. que Muchas gracias me gracias a encanta todo usted. lo que es. Ah, no, al contrario. ¿Tú estás viviendo en Santiago? ¿En Santiago? ¿No? ¿Está en Ya, Santiago? qué Así bien, que ya. háblanos. Ya, yo Ya, estoy con un resfriado grande porque el tiempo ha estado tan inestable aquí en sí, Chile, con frío y después tengo como una bronquitis crónica. Así que me estoy sí, cuidando. así Muchas es, gracias, pues. Margarita. Muchas Sí, gracias, pues, Margarita. está bien. Gracias, Gracias. Merita. Cuando mencionas buscar a Dios, ¿dónde podría un ser buscar a Dios? Eh, dedicarnos, darnos un tiempo a solas y conversar mirando al cielo y entregarle cada persona lo que desean. Quiero ser mejor, perdóneme o deme la visión, dígame si estoy bien o estoy mal. ¿Y cómo nos responde el Señor? A través de las personas. A través de las personas, es increíble. Porque imagínese, también le cuento algo que yo hace un tiempo atrás eh, conocía yo a una muchacha y le conté mi caso, le gustó, quedó bien fascinada, sorprendida también, donde dijo, ¿sabes qué? Dijo, a mí me gustaría tener un hijo, así. Y yo le dije, ya, pues hay que ponerse en campaña. Y no, que el médico le había dicho que no podía. Yo le dije, palabra del médico. Ya le dije, el médico es un médico titulado.
pero quien tiene la autoridad en nuestro cuerpo, quien conoce cada parte de nuestro cuerpo, es quien nos creó. Y la cosa, sin mentirle, Adriana, a mi oído venía una voz que me decía, dale fecha. Y yo me friego el oído y yo le digo, "Ah, ya, ya, ya". Yo me ponía inquieta porque igual me sentía rara. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te doy menos de un año y tú vas a quedar embarazada. Cuento corto, pasaron como 6 meses y me dice Margarita, estoy embarazada. Qué lindo. Sí, porque yo digo, el Señor conoce cada órgano, cada parte de tu cuerpo. Le digo yo, no, no pienses que porque te dijeron que no puede, no se puede, no es así. No es así, le digo yo, entrega. Si alguien te da una respuesta, un diagnóstico, tú dale la vuelta a ese diagnóstico y di, yo creo en un creador. Yo creo en quien me envió a este mundo. Yo sé que el Señor puede limpiarme, puede restaurarme, puede sanarme, pero hazlo con fe. No lo hagas con miedo, no lo hagas con vergüenza, porque el Señor no se avergüenza de escucharte o de darte respuesta. Pero hazlo. Pero yo le digo, hazlo. Nada más que hacerlo, es dedicarle el tiempo al Señor. No, a veces decimos, que estoy ocupada, queda ahí. Después me pongo a orar, ese después no sirve. Si es el momento que uno tiene la necesidad, pero cuando estemos bien, también decirle gracias, Señor, porque me escuchó. O a veces con el hecho de decir, Señor, quiero estar tranquila, el Señor nos escucha, el Señor nos responde, pero no le entreguemos al Señor como las migajas. Lo que Él se merece es tiempo, aunque sean 5 minutos, en decirle, Señor, aquí estoy. Sí, porque estamos acá, po, estamos aquí en la tierra, no sabemos si mañana, más rato, pasado, no sé, cuándo vamos a ser llamados, po. Imagínese después un tiempo, no sé, por un tiempo más, Margarita, la persona que vivió una experiencia cercana a la muerte, falleció, listo, se acabó la Margarita. Pero aquí a mi historia, que a mi entrevista, que a lo que yo compartí relacionado a la otra vida que sí tenemos. Margarita, la fe. ¿Qué es para ti la fe? ¿Cómo podríamos interpretar la fe y cómo podemos aplicarla? Es meditar. Como les digo yo, es orar. Hay que darse el tiempo. Por último, en silencio, decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Es verdad, a veces no tenemos palabras, no sabemos qué decirle, pero el Señor conoce nuestro interior, sabe lo que estamos pensando, sabe lo que pensamos, pero no sabemos cómo expresarlo. Pero decirle, aquí estoy, Señor. Con el hecho de decirle, Señor, yo sé que usted está, yo sé que me va a responder, o por último, la entrevista la conversación que hace Margarita, voy a llevarla a cabo. Voy a mirar el cielo y decir, Señor, aquí estoy. Digámosle también, Señor, acompáñeme en el día. Nunca salir solo, porque el Señor nos quiere acompañar. Pero ahí está el Señor esperando que lo llamemos. Así que háganlo, háganlo. Pero eso no significa que el Señor no se los vaya a llevar. Nos vamos a ir todos, antes o después. Pero Definitivamente. nos vamos a ir, pero nos vamos a una vida eterna. A Te una vida eterna. pregunto, perdóname, lo de la fe, esto es lo que estoy sintiendo, ¿no? Es Ujú. porque hay muchos casos en que nos sentimos falta de o necesitamos de, ¿ok? Y en ese momento decimos, "Oh, voy a pedirle a Dios por si resulta". No, nunca el por. Es decir, o sea, le voy a dedicar a Dios lo que tiene que ser, un momento de oración. Y ahí entregar, y ahí entregue, ahí va a empezar a tener fe, porque el Señor va a empezar a responder.
porque el Señor dice, si el que lo busquemos, lo vamos a hallar. Y si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Y el hágase tu voluntad y no la mía. Así es, sí, porque uno está orando y uno quiere que las cosas sean de acuerdo a nuestra necesidad, ¿cierto? Pero no, porque si uno le está entregando al Señor nuestros planes, y uno siempre dice, Señor, que sea su voluntad. Yo estoy entregando algo que quiero, que se me conceda, que se poder tener esto, otro, pero le digo yo, Señor, al tiempo suyo. Y si no, 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 no más. Por eso le digo, yo le entrego al Señor lo que yo quiero y como me dice usted, que el tiempo sea de Dios, po. Nada más que le entregamos lo que le hemos entregado en oración, es de Él, es de Dios. Ya nosotros nos desechamos de esos deseos de querer algo. No, eso ya es de Dios. Margarita, y ahora esta parte de ti, esta manera de comunicarte, ¿cambió después de tu experiencia? ¿Cómo era Margaritas antes? Eh, yo siempre digo, yo siempre he sido la misma, pero con un testimonio, siempre he sido la misma y el testimonio mío es decir, vuelvo a repetir, que la muerte no existe. Es eso. Siempre he sido la Margarita, la que le gusta soy alegre, la Margarita que acá en la tierra comete errores, pecamos, no soy perfecta, y es verdad que la Biblia nos dice, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No somos perfectos, pero tengo un testimonio y también me pregunto, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Es Pero me muy, tocó sí, y lo, es verdad, te tocó vivirlo. y lo compré. Interesante, perdóname, interesante lo de el pecado, ¿no? El, ¿qué es el pecado en realidad? Sabemos que no somos perfectos, pero sí lo somos, porque somos hechos a la semejanza de Dios, Sí, ¿no? sí, Y Dios pero es amor, y Dios, si es amor, no nos puede castigar. Eh, Pero hay una parte igual, acuérdese que también el Señor nos dio, ¿cómo es la palabra? Es libre albedrío. correcto, ¿Pensamos bien o pensamos mal? correcto. Y la mente piensa ambas. A veces hacemos cosas buenas, a veces hacemos cosas malas, pero es que estamos en un mundo que no es perfecto, que no es perfecto. Cuesta eh, hacer la voluntad de Dios, cuesta ser perfecta, pero tratamos, tratamos. ¿Cómo es tu Así, relación en este momento con Dios? sana, tranquila. Siempre, bueno, y cada vez que yo todas las noches me acuesto y le digo gracias, Señor, por este día, mañana me encomiendo y pongo, disculpen, me encomiendo a usted y pongo el día de mañana hacia su decisión en sus manos para seguir trabajando y si usted quiere seguir compartiendo lo que yo viví, aunque me digan, pero es lo mismo, es que es lo que viví. No voy a andar contando otras cosas que no. Claro. Conté que la muerte no existe, conté que mi espíritu sale del cuerpo, donde se sentía libre, conté que mis primos, las personas que fallecieron, mi primo, mi abuelo, el vecino, están vivos, conté que yo sé que mi mamá, bueno, como muchas personas están al otro lado y no están muertos, siempre digo lo mismo, ¿no?
yo siento que no, la gente no muere, solamente suelta el cuerpo. Así Es es, como, es como cambiarse de ropa. así es. Merita, ¿tienes preguntas? Sí, Margarita, te quería preguntar al respecto, ¿qué opina tu esposo, tus hijos, tu familia, lo cercano de esta Ajeno, experiencia que tú tuviste? ¿Que ajeno. no comparten lo que te pasó? ¿No te creen tu esposo? Sí, sorprendente, igual dicen, pero ellos no se involucran en más allá, más que cuando yo conozco amigos de mis hijos y yo les cuento lo que viví, los amigos igual dicen, sorprendente, vos Pablo, le dice, lo que vivió la Ya, tía. ya. Yo Ujú. pensaba que tu esposo, por ser tan cercano a ti, digamos, No, él iba a estar, ya. Pero él no, lo cree en la vida después de la muerte, tu esposo. No, no cree. él no sabe. Pero Ya. sí, un día yo le dije a él, cuando mi espíritu salió del cuerpo, yo Ujú. llegaba, cuando estuve acá en la casa, le nombré, estuvo tal persona, estuviste tú, bueno, le dije a las personas que estaban ahí, y te decían, Pablo, estate tranquilo, la Margarita va a estar bien. Y yo se lo dije. Y yo le dije, ¿sí o no que te dijeron eso? Sí, me dijo, ¿y tú cómo supiste? Porque yo estaba ahí escuchando. Y ahí me quedo Mm, mirando. No, sí. ya, Es que es difícil entenderlo. sí, Lo es. ¿No? Es claro, difícil. claro. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es verdad, Ya. bueno, en la Biblia dice que cree tú y toda tu familia será salva. Al menos yo los alimento con palabra de Dios. Claro. Siempre digo, gracias Señor, gracias que el Señor nos acompañe. Y eso, aunque no me tomen en cuenta, pero yo le digo, Señor, usted con ella. Se pueden arrancar de mi vista, pero no de la vista suya, le digo. Yes, así es. Definitivamente somos una familia, pero cada uno de nosotros es individual. Y Sí, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, la que eligió para venir a experimentar aquí en la tierra, ¿no? So, fuimos escogidos claro, para esta vida. así es. Sí. Margarita, mi última pregunta es, si en este momento o en el presente que sea, este video llega a manos de una persona que está diagnosticada o tiene mucho miedo a morir, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál es la primer palabra que sale de ti? Que, que le diga al cuerpo, suéltame, se sienta libre, que tenemos vida al otro lado, que tenemos vida y que le diga al Señor, si de esta manera usted me está llamando, seguiré hasta que me suelte, vos, hasta que el cuerpo me suelte o usted me saque del cuerpo, no sé. Y como decir, meta cumplida y eso, pero vuelvo a repetir, tenemos vida después de esta. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias, 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 Margarita, por tu testimonio. Gracias por permitir cumplir la voluntad. Mm, Gracias por ponerte al servicio, porque este tu mensaje llegará y está llegando a muchos lugares donde es necesario que llegue. así es. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, gracias Adriana. Y aquí estamos. Cualquier cosa, en conversación con alguien que me quiera hablar, yo siempre me hago el tiempo. Lo Así, primero es lo primero. Y eso, y lo primero para mí es alimentar espiritualmente y decir que Dios existe, es lo primero, y tenemos una vida, otra vida después de esta, la vida espiritual. Y eso es vida eterna. así es. Así Hermoso.
Muy- Esa vida eterna. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Margarita. Avisarles a toda la gente que el que quiera comunicarse con Margarita, busque en el área de descripción en el video que va a estar en nuestro canal de YouTube, Encuentros del miércoles en New York. Ahí sale todos los datos, cómo comunicar con Margarita si quieren tener una conversación uno a uno. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por estar presente hoy. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Recuerden, Dios es amor. Nosotros, parte de ese amor. So, por favor, vayan y difundan este amor. Hagan que se contagie todo el mundo de amor. Nos vemos. Hasta luego, Margarita. Gracias, gracias, gracias. Gracias.